primera carta de Timoteo. Y vamos a ir al capítulo 3 de Timoteo. Y vamos a tomar un verso nomás, el verso número 15. Amén. Me voy a permitir leerlo y dice de esta manera. Bueno, voy a leer desde el 14 para que tengamos un contexto y dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? ¿Y cuál es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Si usted tiene una versión Reina Valera 60, dirá baluarte. Amén. Lo voy a hacer énfasis nuevamente en esta parte. Dice: para que sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Tome asiento, mi hermano. El Señor les bendiga. Los saludo el día de hoy a todos y cada uno de ustedes. Yo me alegro de verlos en esta mañana. El Señor se alegra muchísimo más, créamelo. Crea que el Señor se alegra cuando lo ve aquí en la casa de Dios. Y muchas veces decimos que se hace en esta clase de alegorías sobre la casa y comenzamos a comparar la iglesia con una casa. Y quiero decirle que este es el soporte bíblico de por qué lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice la palabra del Señor, es la casa de Dios. Amén. La casa de Dios. Y estábamos inclusive cantando esa canción, esa alabanza, la cantamos el día de hoy. No la habíamos organizado con el Ministerio de Alabanza para que no de pronto usted piense, es que la organizó para ahí sí cantarla. No. No. Pero el Señor tiene un solo espíritu. El Espíritu de Dios está en todos y cada uno de nosotros. No es un espíritu diferente, mi hermano. No crea que hay espíritus diferentes. ¿Sí? Es un solo espíritu. Y el espíritu que habita en usted es el espíritu que habita en mí. Y es el espíritu que habita en la persona que está tocando el piano y la persona que está manejando multimedia. Es el mismo espíritu. ¿Sí? Porque todos somos un cuerpo. Somos una iglesia y somos la casa de Dios. Amén. Y hay muchas enseñanzas, muchas alegorías direccionadas hacia la casa de Dios y la organización y administración de la iglesia como casa de Dios. Pero hoy quiero que usted analice una frase muy colombiana, muy colombiana. Y vamos a usar esta frase para tener una serie de enseñanzas que va a ser el día de hoy, el próximo domingo, sobre la casa de Dios. Y hay una frase muy colombiana que se dice en las casas, tal vez usted la ha escuchado, seguramente la ha escuchado, y es que muchas veces llega la mamá, ¿sí? La mayoría de veces es la mamá, y llega y le dice a los hijos: esto no es un hotel. ¿Lo ha escuchado? Entonces el muchacho de pronto llega tarde a la casa y le dice: mire, esto no es un hotel, ¿sí? Y de pronto le dice al muchacho: vaya y lave la loza. Y hace mala cara el muchacho, hace mala cara: esto no es un hotel, esto es una casa, ¿sí? Y de pronto le llama la atención porque no ha hecho aseo en la casa. Dice: esto no es un hotel, tiene que hacer aseo. Amén. Y seguramente usted lo ha escuchado, yo sí lo escuché. Y mire, mi mamá está acá el día de hoy presente, doy gracias al Señor porque está hoy conmigo, ¿sí? Llevamos ya bastantes meses sin vernos y está hoy el día de acá. Y ella lo decía, es que esto no es un hotel. Ella lo decía, no puede decir que estoy mintiendo. Y muchas veces nosotros no entendemos esta alegoría y es la diferencia entre lo que es un hotel y lo que es una casa. Y se las voy a nombrar rápidamente. Cuando usted llega a un hotel y usted, seguramente si usted ha estado paseando o si ha tenido la oportunidad de ir a un hotel, en un hotel a usted no le van a pedir que usted lave la loza, ni le van a pedir a usted que cocine, ni le van a pedir a usted en un hotel que usted arregle su habitación. No. Todas esas cosas las hacen las personas que trabajan en el hotel. ¿Sí? Usted paga un servicio. Ese servicio, cuando usted va a vacacionar, llega al hotel, usted llega, deja sus cosas, si quiere ir a hacer un recorrido, a conocer, pues usted sale, deja el cuarto con la ropa como llegó, se cambió y salió, porque no quiere de pronto perder tiempo para ir a conocer o a ir a disfrutar de lo que quiere hacer, si quiere ir inclusive a una piscina, bueno. Y usted regresa nuevamente, ¿sí? Y usted no tiene que preocuparse por la alimentación, porque ahí va a estar el alimento. Usted llega, baja al restaurante del hotel, y ahí escoge su buffet y qué quiere comer. ¿Sí? No se preocupa de que de pronto usted llegó de la piscina y entró a la habitación y entró todo lavado. ¿Sí? Y usted no se va a preocupar por coger un trapero y ponerse a limpiar. No. Porque hay personas en el hotel que hacen esa función.
Pero la iglesia no es un hotel. La iglesia es la casa de Dios. Y en la casa de Dios, quiero decirle que el pastor no es un padre. No. El pastor también hace parte de la casa de Dios. ¿Quién es el padre de esa casa? El Señor Jesús. Y todos nosotros somos hijos. ¿Sí? Los líderes son hijos, son nuestros consiervos, nuestros hermanos. Los pastores son nuestros consiervos y son nuestros hermanos. Que tenemos que entender claramente que los pastores tienen una función diferente, pero no quieren decir que sean más que otro hermano. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si usted tenía esa mentalidad, espero que a través de la palabra de hoy se quiebre esa barrera que de pronto usted tiene en la mente. No vamos a ahondar mucho en este tema, pero pues si el Señor lo permite que lo diga, pues es bueno decirlo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que no quiere decir que el pastor sea una persona o el líder sea una persona que está por encima de los demás. Es una persona con un grado de responsabilidad diferente, con un don diferente, pero no quiere decir que sea más que otro hermano. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pero el padre de esta casa es Dios. Dios es el padre de esta casa. Y todos nosotros somos hijos. Así que quiero que usted comience a pensar y se imagine que está en este momento en esa casa. ¿Sí? Que está en esa casa. Y vamos a hacer una comparación en esa casa. Bueno, vamos a imaginarnos una casa. Y en esta casa vamos a... me van a decir de pronto me dicen machista, entonces no voy a usar a una muchacha como ejemplo, sino a un muchacho como ejemplo, para que no digan, claro, es que la muchacha tiene que hacer así. No, vamos a hablar de un muchacho, ¿vale? Para que no haya un pensamiento de pronto machista y dice, no, es que las mujeres son las que tienen que arreglar, tienen que hacer. No, eso es parte de todos los miembros de la casa. Amén. Pero muchas veces, vamos a poner como ejemplo un muchacho, el muchacho llega a la casa, digamos que llegó de trabajar, llegó de estudiar, llega a la casa y dice, ¿y el almuerzo? ¿Y el almuerzo? O llega por la noche de trabajar. ¿Y la comida? Llega a calentar. O espera que la mamá le tenga caliente o el papá le tenga caliente para darle. ¿Sí? ¿Qué está haciendo ese hijo? Llega a comer. ¿Amén? Le dicen, ¿sí tiene el cuarto arreglado? ¿Sí arregló el cuarto? Hay mamás, no sé si todas son así, pero creo que la cultura colombiana es así la mayoría. Mamás que le dicen, es que usted no tiene una sirvienta. ¿Qué está esperando? Arregle ese cuarto. Es que usted no tiene una sirvienta. ¿Por qué está esperando? No. Es la responsabilidad del muchacho. ¿Amén? ¿Sí? Y muchas veces se reciben muchos beneficios por parte de la casa, como el vestirse, el alimentarse, el estudio, si no están todavía trabajando. ¿Sí? Se reciben esos beneficios, pero ¿qué pagamos por esos beneficios? Es la pregunta. Y alguna vez yo recuerdo mucho, estaba viendo una entrevista y un muchacho llegó y dijo, es que yo no tengo por qué trabajar ni por qué estudiar. Yo no tengo por qué trabajar ni por qué estudiar, porque es que yo no decidí nacer. Fue su decisión, usted me quiso tener. Vi una entrevista así. No es que yo no decidí, usted me quiso tener. Pero no, nosotros como miembros de una familia todos tenemos unas responsabilidades en nuestro hogar. Estábamos hablando, creo que fue hace 8 días, de los roles. Cada uno de nosotros tenemos un rol, ¿sí? Tenemos el sacerdote de la casa, ¿sí? Usted sí sabía que bíblicamente el hombre es el sacerdote, pero quien edifica la casa no es el sacerdote. Bíblicamente dice que es la mujer la que edifica la casa. Y si la casa se cae, quiero decirle que lastimosamente, bíblicamente es por culpa de la mujer. ¿Sí? Y estoy hablando de la casa, no estoy hablando del matrimonio, para que usted no piense que estoy hablando de la casa, ¿sí? Porque la Biblia no dice que es la mujer la que mantiene el matrimonio, no, es la que mantiene la casa, ¿sí? La mujer necia con sus manos la derriba, lo dice la palabra del Señor. Cada uno entonces tenemos roles, pero ¿qué tal si comenzamos esos roles a pasarlos o a traspasarlos a la iglesia? ¿Qué le parece si lo hacemos en esta mañana? Entonces, imagínese que cada uno de nosotros es un muchacho o una muchacha y vivimos en esta casa. Y esta casa, el Padre es Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un rol para ayudar a levantar la casa. Ese rol que nosotros tenemos, en su mayoría, es un rol que es específicamente para cada uno de nosotros. ¿Sí?
Cada uno de nosotros tiene un don, una capacidad, cada uno de nosotros tiene un talento, que en la mayoría de ocasiones es único. A veces nosotros tenemos el descaro de decir, digo el descaro, tengo que ser fuerte en esta parte, el descaro de decir, pero allí falta esto, pero no he mirado si de pronto ese rol que hace falta en la iglesia es el que yo no estoy cumpliendo. Ahora, de pronto es un poco fuerte la palabra del Señor, pero quiero decirle algo, y es que nosotros no podemos llegar a la casa de Dios únicamente a comer y llegar y decir, bueno, ¿y dónde está la comida? Y de pronto la comida no nos gustó. Dijo, uy, no, la persona que dio la palabra hoy, esa palabra, pero no estoy comprendiendo que alguien preparó ese alimento para mí y llegué simplemente a comer. Hay ocasiones, quiero hacer solamente hacer un ejemplo más, y es el siguiente. Hay una casa nuevamente, porque vamos a estar hablando todo el tiempo de una casa. Hay una casa y la mamá de esa casa recibe una llamada y es la llamada del pastor. Imagínense, timbró. ¿Aló? ¿Es el pastor? Hermana, voy para su casa ya. Dice, hermano, bueno, está bien. Colgó la llamada y mira, y todo el piso está cochino. Y en la cocina, todo el arrume de loza. Todo el arrume de loza ahí. Los zapatos botados por todo lado. Dice, uy, de pronto el pastor se le da por entrar al baño. Y entra al baño, el baño vuelto nada. 3 semanas sin sacar la basura del baño, imagínense. ¿Y qué hace? Comienza a afanar a todos los hijos. Bueno, hagamos aseo, porque viene el pastor. Hagamos aseo porque viene el pastor. ¿Por qué? Porque la están previniendo, el pastor la está previniendo de que va a ir. Entonces, hace todo el aseo. Pero no cree que el término de la casa, cuando nosotros hablamos, como el nombre de esta congregación que dice integridad, quiere decir que no solamente debemos afanarnos por limpiar la casa cuando alguien va a venir a verla, sino que la casa debería estar todo el tiempo limpia. Y cuando yo estoy hablando de la casa, estoy hablando de cada uno de nuestros corazones. Entonces muchas veces nosotros nos afanamos para limpiar nuestra casa porque el Señor va a revisar. Pero como mi casa está sucia, cuando mi casa está sucia, ¿qué hago? Pues simplemente llego y digo, no me acerco al Señor porque se va a dar cuenta que mi casa está sucia. Eso es integridad. Y la integridad se trata de los tiempos y los momentos en los cuales nadie nos ve. Eso es integridad, cuando nadie nos ve. Porque yo puedo ser de una manera, cuando estoy acaparado dando la palabra, puedo ser de una manera diferente cuando nadie me está viendo. A esto es a lo que se llama integridad. Ser el mismo cuando estoy acá, ser el mismo cuando nadie me está viendo. Tener mi casa limpia cuando estoy acá y tener mi casa limpia cuando nadie me está viendo. Eso es integridad. ¿Sí? Si no, lo otro que usted qué cree que es apariencia. Llegó el pastor entonces y a la carrera arreglamos toda la casa. Y llegó el pastor. Llegó el pastor. Uy, pero preciso se llegó la hora de almorzar. Se llegó la hora de almorzar preciso. Entonces coge a uno de los niños y le dice, vaya y compre, vaya y compre 50,000 pesos de carne. Vaya, corra y compre 50,000 pesos de carne. Porque preciso llegó el pastor a la hora del almuerzo. Corre y compra 50,000 pesos de carne. ¿Y con qué plata? No, pues yo no tengo plata. Dígale a don Tiburcio que por favor nos fíe. Y trae la carne y dice el pastor, uy, pero tremendo churrasco de almuerzo. Y al otro día están almorzando arroz, papa y huevo. Eso no es integridad. Estoy aparentando únicamente porque viene el pastor. Y vino el pastor, entonces arreglé la casa, ahora sí. Y alisté una comida diferente porque venía el pastor. Y por eso estoy haciendo este ejemplo súper importante de que el pastor también es miembro de la iglesia y consiervo de nosotros, para que nosotros lo tengamos en estima, pero eso no quiere decir que creamos que sea superior. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Entonces, ¿usted cree que hay integridad cuando la comida es una, cuando viene una persona y la comida es otra cuando viene otra persona? Y quiero decirte que en esta casa, a todos los que estamos el día de hoy, que dice de pronto alguno, dice, uy, me están tirando piedras a mí. No, la comida acá es la misma. No quiere decir que se cambió la enseñanza porque vino X o Y persona.
La palabra no debe cambiar. Y alguien me dijo algo, estábamos hablando con una persona y llegó y me dijo, es que nosotros deberíamos hacer las cosas así, 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 así. Le dije, sí, muy bien, son buenas estrategias para hacer las cosas, qué buenas estrategias. Pero es que Dios no necesita estrategias, Él debe obrar como Él quiera, ¿sí? Y en ocasiones, no, es que llegó una persona diferente el día de hoy y la palabra es diferente, no. Dios va a fluir a través de la palabra que Él dio, porque es un mismo espíritu. No quiere decir que Dios se enteró ese día de quién iba a venir y cambia la palabra, no. Él da conforme Él desea dar. Amén. Entonces, quiero que usted me acompañe, a Proverbios 4:22. Proverbios 4:22. Bueno, el Señor me ponía algo, o no sé, siempre me ha tocado el corazón cuando voy a Proverbios. Y pues voy a decirlo de una vez porque de pronto es una palabra que a mí me sirvió y de pronto a usted le puede servir. Estábamos charlando con un pastor y me dijo, hermano, es que usted no puede usar Proverbios para dar una enseñanza. ¿Por qué no? Me decía, o sea, me dijo el pastor, usted no puede usar Proverbios para dar una enseñanza. Yo le decía, ¿por qué no? Me dice, porque es que los Proverbios son dichos de ese tiempo. Y le contesté, pues pastor, a mí me dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, los salmos, los proverbios, y si se da una enseñanza sobre Apocalipsis, mi hermano, es palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice Proverbios 4:22? Dice, perdón, 4:23. Pero bueno, leamos el 4:22. Porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. 23. Y sobre toda cosa que guardes, guarda tú, porque de él mana la vida. ¿Cómo debe estar su corazón? Mi hermano, hay que hablar las cosas como son y hay que decir las cosas como son, porque si nosotros seríamos negligentes con la palabra de Dios. Nosotros debemos decir las cosas como son y como las dice la palabra, no como la piense una persona que pasó a dar la enseñanza, no, como lo dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros debemos guardar nuestro corazón. Y en la enseñanza de hoy estábamos hablando sobre que nosotros no podemos arreglar únicamente el corazón cuando viene visita. Ahora, recuerdo en algún tiempo que cuando se iba a hacer una santa cena y se informaba que se iba a hacer una santa cena, habían hermanos que no llegaban. Sé que voy a tener una confrontación con Dios, pero yo prefiero no arreglar mi vida, y a veces somos tan ingenuos que pensamos que si no vamos a la luz, nuestras obras no van a ser descubiertas. Pero no, porque nosotros debemos entender que Dios no está solamente en la iglesia, está en todas partes. Y ahí les hago un ejemplo. Yo recuerdo que una vez, hablando con unas personas de alabanza, yo le decía, hay ocasiones en que la persona piensa, y quiero que esto, si usted lo tiene en la mente, se rompa esa estructura también el día de hoy. Y es que hay personas que piensan que este lugar es más santo que el lugar de allá, que estar sentado. Y no es así. Si usted tiene su santidad para tocar un instrumento, tiene su santidad para estar sentado. Tiene su santidad para estar en la puerta, tiene su santidad para estar en cualquier lugar. Y hablaba yo con unas personas de alabanza y les decía eso. Porque en esa ocasión esa persona llegó y me dijo, lo que pasa es que en este momento yo me siento indispuesto, porque lo que pasa es que en mi corazón hay esto, y aunque, pues digamos, cuando hablamos con esta persona, ya había habían rumores, digamos que en la misma congregación, de que no estaba obrando bien esa persona. Pero entonces la persona se acercó y dijo, no, yo más bien voy a estar sentadito, porque es que lo que pasa es que no me siento cómodo ministrando la alabanza. Pero ya en ese momento habían rumores en la congregación. Finalmente, después de un tiempo que pasó, la persona tuvo que quedarse sentada y no poder volver a ministrar. Intentaron levantar a la persona, no fue posible y la persona terminó yéndose de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabía qué estaba orando y qué estaba haciendo y pensó que el estar sentado le permitía tener un tiempo para poder estar cerca de Dios en el tiempo que estaba en la iglesia, porque era una persona que sentía a Dios, pero ese tiempo que estaba en la iglesia decía, este es mi tiempo con Dios,
y yo soy cristiano en este tiempo. Pero en el momento que yo salgo, Dios se queda allá en la iglesia, Él no va conmigo. Y yo sigo obrando como yo estoy obrando. Y no, la santidad es en todo lugar. Y a veces nosotros no entendemos lo fácil que es que cuando estamos cometiendo un error, lo fácil que es acercarse a Dios y arrepentirse de las cosas. Ahora, arrepentirse no es llorar, porque por eso es que nosotros nunca vamos a poder saber si una persona se arrepiente o no, eso no lo sabemos. Y no son las obras que hace la persona en ese momento, porque en ese momento la persona llega y cometió un pecado, cometió un error, y entonces comienza a llorar, y ay, perdóneme porque cometí ese. En ese momento nosotros no podemos saber si la persona se arrepintió. Son las obras que vienen después de, porque la persona muestra, ¿qué? Obras de arrepentimiento. Y a veces nosotros creemos, porque sucede en muchas iglesias, llega la persona y le decimos, venga, haga la oración de fe, y la persona se pone a llorar en ese momento, y es que, ay, lo que pasa es que soy un borracho, soy un drogadicto, y hagamos la oración de fe. Y la persona se quiebra ahí llorando, pero ¿sabemos si la persona se arrepintió? ¿O simplemente se siente culpable? Porque yo puedo sentirme culpable y llorar sintiéndome culpable y no arrepentirme, porque arrepentirme es no vuelvo a hacer eso. ¿Amén? Entonces nosotros no podemos simplemente tratar de ocultarnos del Señor y esperar simplemente a arreglar nuestra casa. ¿Cuándo? Cuando el Señor viene. Cuando el Señor está cercano. Cuando tengo que confrontarme con Dios porque me está diciendo el predicador desde acá, me está diciendo que yo no puedo tomar la cena indignamente. Entonces ahí sí llego y digo, uy, no, es la cena del Señor. Pues si es la cena del Señor, mejor me hago atrás y le digo al hermano que no puedo recibir la cena. O me salgo de la iglesia. O si me están diciendo con tiempo que van a ver la cena del Señor, pues no voy. Pero es que la presencia del Señor sigue estando ahí. Amén. Acompáñeme a Mateo 6:6, porque lo usamos muchas veces tratando de alabar ese punto, pero también lo podemos usar de la otra manera. Dice Mateo 6:6. Me dice amén cuando lo haya encontrado. Amén, amén, amén. Dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en. Nosotros debemos entender que hay verdades en los versículos de la Biblia que no se adaptan únicamente. En este caso nos está hablando de la oración. Pero ¿por qué no más bien rescatamos lo más importante que indica esta palabra? Y es que nos dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Tu Padre está en dónde? En lo secreto. Sí, nos está hablando de oración, pero nos está dando una verdad bíblica. ¿Dónde está Dios? En lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Ahora, mi hermano, recompensa no quiere decir únicamente ganancia o beneficio. La recompensa también puede ser que una persona obró mal y recibió su recompensa. Y el obrar mal y tener una recompensa no quiere decir que vaya a ser buena. Ahora, mi hermano, usted que es adulto, cuando usted está en lo secreto, cuando usted está solo, ¿cómo obra usted? Y nosotros hicimos un ejemplo la vez pasada, lo voy a decir rápidamente. Lo llaman a usted y le dicen, usted va a cuidar una bóveda, pero apenas le entregan la bóveda le dicen, cuide la bóveda, pero la verdad yo no sé cuánto dinero hay ahí, no lo sé. Cuide la bóveda, pero yo no sé cuánto dinero hay ahí. Y si de pronto se pierde algo de ese dinero, nadie le va a echar la culpa, porque no es que no podemos sacar un cálculo de cuánto había, no sabemos si se perdió o no se perdió. Usted se queda solo con la bóveda llena de dinero y nadie va a saber cuánto dinero había. Mi hermano, usted que está en lo secreto, ¿cómo obra? Porque ahí está su Padre, ahí en lo secreto. Hermana, mujer, que está hablando con un amigo, un compañero, un conocido, y está chateando con un amigo, un compañero, hermana. ¿Por qué digo hermana? Porque se ha revelado que usualmente es más fácil que haya algún tipo de acercamiento de parte de un hombre hacia una mujer que de una mujer hacia un hombre. Eso es verídico. O sea, son más los hombres que se acercan a las mujeres que las mujeres que se acercan a los hombres, son mucho menos, en menor cantidad.
Entonces, hermana, usted que llega y en su celular comienza a escribirle el amigo, el conocido, y nadie le va a revisar el chat. Usted entiende que ese chat, a pesar de que nadie lo va a ver, su padre que está en lo secreto está ahí. Y eso también se aplica para los hombres. Joven, muchacho, cuando está completamente solo, ¿qué está mirando en el celular? ¿Necesita tener todo el tiempo un policía ahí encima que le esté diciendo qué tiene que mirar? Porque quiero decirle que sí hay un policía. Y si hay alguien ahí todo el tiempo. Mi mente cambió mucho en un momento cuando yo entendí que todas nuestras obras iban a ser reveladas en un momento. Y cuando entendí que la palabra del Señor dice que algunos, cuando se revelen sus obras, se irán avergonzados. Y cuando yo me pongo a pensar de muchas cosas que yo he hecho, digo, uy, hay cosas de las que yo me avergüenzo. De haber hecho y yo me avergüenzo. Entonces es entender que nosotros tenemos una casa en nuestro corazón y que no solamente podemos limpiarla cuando está el Señor ahí, porque ¿qué acabamos de aprender? El Señor está todo el tiempo, todo el tiempo. Amén. Salmo 101.2, y este solamente lo vamos a leer y vamos a continuar con otro punto. Salmo 101.2. No lo vamos a explicar, no lo vamos a... porque este versículo es muy, muy claro. Amén. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré. ¿En dónde? No, es que el hermano Andrés se inventó lo que está diciendo hoy. Pues yo lo veo ahí, ahí bíblicamente. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿En qué? En integridad. Alguna vez hablábamos sobre el nombre de la congregación y yo decía, es un nombre fuerte. Si nosotros entendemos qué dice ese nombre. ¿Y sabe cómo me doy cuenta más que es un nombre fuerte? Yo recuerdo el día en que salió la resolución y nos dieron ese nombre. Y fue un culto un día jueves. Y yo estaba ministrando la alabanza. Y recuerdo cuando se dijo eso, nuestro nombre es integridad. Lo dijo la persona que estaba haciendo la gestión era el pastor Freddy. Pero llegó y dijo algo que a mí se me quedó en la mente. Dijo, buscamos nombres para la iglesia. Y el nombre que estaba libre era Iglesia Cristiana Integridad. ¿Sabe qué fue lo que yo me puse a pensar en ese momento? ¿Cuántas iglesias no fueron capaces de tomar ese nombre? Porque Iglesia Universal habían un montonón, pero Iglesias Integridad no habían. Porque cargar uno con el nombre de la integridad. Yo creo que personas que estaban haciendo los trámites para tomar el nombre de la iglesia llegan y dicen, está libre integridad. Y se ponían a calcular, uy, pero nos van a comenzar a decir esto. No, busquemos un nombre diferente. Y ese nombre era el que estaba libre. O sea que cuántas personas rechazaron el ser integridad. Es un nombre fuerte. Amén. Nosotros también podemos estar en la casa y muchas veces llegar y hacer las cosas de buena manera o las podemos hacer de mala manera. ¿Sí? Y hay ocasiones en que llega y le dice la mamá, dice, bueno, esto no es un hotel, póngase por favor a lavar la loza. Y entonces se va el muchacho, lava la loza, y mientras está lavando, sí, lavó la loza, pero todo el tiempo refunfuñando. Todo el tiempo, pero es que me ponen a lavar la loza, pero es que me ponen... Vaya y arregle su cuarto. Y al muchacho allá, pero es que me mandan... Sí, arregló el cuarto, sí lo hizo, mi hermano, lo hizo. ¿Pero cómo lo hizo? De mala manera, haciendo mala cara. ¿Amén? Filipenses 2.14. Filipenses 2.14. Diga amén cuando lo haya encontrado. Vamos a leer el 13 también porque es que el 13 da un contexto muy hermoso. Amén. Voy a leerlo desde el 13. Dice, porque Dios es el que hace en vosotros, Él produce así el querer como Él, por su buena voluntad. Y usamos ese versículo mucho. Es que el Señor, Él da el querer como el hacer. ¿Sí?
Pero mire lo que dice el 14, dice, haced todo sin murmuraciones, ni discusiones. Pero ¿para qué lo hacemos sin murmuraciones? Dice, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Amén. Haga, pero hágalo sin murmurar. Ahora, ¿qué tal si volvemos la casa nuevamente, lo que es la iglesia? Y en la iglesia hay muchas actividades para hacer, muchas. Ya fuimos directamente a cada uno de nosotros de tener limpio nuestro corazón. Ahora, ¿qué tal si hablamos de la casa de Dios? ¿Sí? De que cada uno de nosotros tiene una función. Pero ¿de qué sirve hacer las funciones en la casa de Dios si yo no lo hago con alegría de corazón? Ayer estábamos hablando con una persona y llegaba y me decía sobre cosas que se hacían, ¿sí? Sobre cosas que se hacían en las iglesias. Yo llegaba y decía, pero es que hay que tener cuidado en el momento en que hacer las cosas se vuelve un ritualismo. Sí, yo hago las cosas, pero ¿cuál es la motivación en mi corazón por la cual hago las cosas? Ay, yo tengo que salir a evangelizar porque preciso estoy en el ministerio de evangelismo. Ay, a mí no me gusta evangelizar y preciso. Y sí, salí y evangelicé. Y hasta de pronto llegaron 2 o 3 personas a la iglesia. Pero ¿cuál fue la motivación con la que la hice? De mala gana. Toca hacer cierta actividad en la iglesia. Ah, pero otra vuelta se les ocurrió, otra vuelta no, que vigilias otra vez, nada, pero vigilias y vigilias y vigilias. Y voy a la vigilia. Pero ¿cuál fue la motivación? Y esto nos traslada muchas veces, pasa muchas veces en los ayunos y las oraciones. Mano, es que vamos a hacer una oración, está programada una oración, está programado un ayuno. Y yo voy al ayuno y el ayuno dura 4 horas. Y llegué al ayuno 4 horas. Y el ayuno es de oración, de 4 horas. Y llegué y oré 15 minutos y el resto del tiempo me senté a leer la Biblia. ¿Por qué lo hago? ¿Por cumplir el horario? O sea, solamente por cumplir el horario. No. Es más efectivo muchas veces. Hay un ayuno de 4 horas. Hermano, usted sabe que ora 15 minutos. Usted no necesita quedar bien con nadie. Ore sus 15 minutos, pero sabe que ore con calidad, no con cantidad. No le sirve a usted postrarse a orar 4 horas y estás durmiendo. Ore 15 minutos, pero óreselos al Señor. Y entienda que el Señor va a ir fortaleciendo su método de oración hasta aumentarlo. Ya después va a ser 30 minutos, 1 hora. Pero algo que hemos enseñado acá en Subía mucho es que nosotros no podemos implantar nuestra fe en los demás. Y si yo oro 3 horas, yo no puedo decirle, es que usted, hermano, tiene que venir a orar 3 horas. No, porque es que él no ora 3 horas. Yo no le puedo decir, es que usted tiene que hacerlo. Porque eso es tratar de implantar mi fe en los otros. Entonces, ¿qué es? Hacer las cosas sin murmuración. No hacerlas por ritualismo, no hacerlas porque las tengo que hacer. No es que ya estoy acostumbrado y siempre hago las cosas así de esta manera y si la hacen diferente me pongo bravo y peleo con el pastor y pastor, pero ¿por qué está haciendo las cosas diferentes? No, porque eso tiene que hacer que yo comience a evaluarme a mí mismo, cómo estoy trabajando yo. ¿Amén? ¿Cómo hago yo las cosas? Colosenses 3:23. Y seguramente usted conoce este pasaje. Colosenses 3:23 dice, ¿o qué tal si alguno me ayuda a leerlo? En la versión Reina Valera 60 dice de una manera diferente. Colosenses 3:23. Amén. ¿Sí? ¿Y la recompensa quién la da? El versículo siguiente, la da el Señor. Pero mi hermano, comencemos a evaluarnos nosotros cómo hacemos las cosas. ¿Cómo hacemos las cosas? Cuando yo estaba ministrando, liderando alabanza, decía muchas veces eso. O sea, venir solamente porque tiene que quedar bien. No lo haga. Es que hermano, nosotros tenemos que hacer siempre vigilias. Hermano, no tenemos. No tenemos, porque desde ahí, desde el principio ya se perdió todo. Hermano, mensualmente tenemos que hacer una vigilia y tiene que ser, hermano. ¿Y cuál es el propósito de la vigilia? ¿Para qué la estamos haciendo? Hermano, nos vamos a encerrar a orar 2 horas. Sí, pero ¿cuál es el propósito de la oración? No, cada uno oremos por nuestra familia. No, ¿para qué nos estamos reuniendo? Si yo voy a orar por mi familia, oro en mi casa. Si nos vamos a reunir a orar, es con un propósito, tenemos este propósito y vamos a orar por este propósito. Y acá en Subía se maneja mucho el tema de los propósitos direccionado hacia el tema económico. Y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ustedes tienen un planteamiento muy claro de cómo se hace el manejo del dinero y de los fondos de acuerdo a los propósitos que se ponen. Pero el reino de Dios es más que la economía. Entonces, los propósitos no solamente son para eso, vamos a hacer una oración.
Este es el propósito de la oración. Vamos a reunirnos. Este es el propósito de reunirnos. No lo hagamos por costumbrismo ni por ritualismo. Hagámoslo de corazón, dice el Señor. Amén. Ahora, muchas veces nosotros comenzamos a hacer comenzamos a hacer ese aseo en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestro corazón, ¿sí? Y a veces no analizamos realmente que si nosotros entendiéramos por qué nuestro corazón debe estar de acuerdo a lo que el Señor quiere, nuestra motivación, nuestra manera de hacer las cosas sería toda diferente. Quiero que me acompañe a Lucas 15. Lucas 15:8. Y le digo nuevamente, hasta este momento le he hablado de la palabra del Señor. Ahora le digo, el Señor Jesús dijo esto. Es una parábola. Lucas 15:8 dice el Señor, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y qué hace? Barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado una dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Entiende hacia dónde va direccionado este pasaje? Y dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mi hermano, esto no es evangelismo. Esto dice, examine su corazón, ¿sí? Bárralo, límpielo, déjelo limpiecito, porque cuando su corazón se arrepiente de todos sus pecados, el Señor se alegra. Es sencillo. Y es claro el Señor. Nosotros muchas veces lo direccionamos, uy, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No, es que lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que muchas veces en nuestro corazón hay cosas que nosotros no queremos limpiar. Y nuestro corazón es una casita y en la casa nosotros llegamos y tenemos un rinconcito que decimos, este rinconcito no es de Dios, este es mi rinconcito, donde yo me hago ahí. Y como en ese rinconcito no dejo entrar al Señor, cuando voy y examino, ese rinconcito es donde está todas las telarañas, donde está el nido de los ratones, ese es el rinconcito. Y usted va a decir, entonces, ¿cuáles son esas telarañas? Mi hermano, todas esas pequeñas cosas, ¿sí? Que usted no quiere sacar de su corazón. Y quiero decirle, todos nosotros tenemos algo así. Porque nosotros somos de nuestras propias concupiscencias, es que nosotros somos tentados. Ahora, si nosotros no andáramos en concupiscencia, pues no seríamos tentados. Alguna vez estuve hablando con una persona que había sido homosexual, tenía inclinaciones homosexuales. Y llegó y me dijo, ay, es que el Señor me salvó a mí del homosexualismo. Llegué y le dije, sí, pero quiero decirle algo, esa lucha le queda a usted el resto de su vida. Y si usted se descuida, para allá va otra vez. El firme mire, que no caiga. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí, dispuesto. Y todos nosotros, todos, tenemos algo en nuestro corazón con lo cual luchamos. Todo. Hay iglesias donde llegan y dicen, no, pero acá no hay ningún pecado grave, acá no se ve nada así grave. Y va uno internamente a la iglesia y una hermana chismosa que habla mal de todo el mundo y habla mal de todo el mundo. Sí, pero es que lo que pasa es que nadie se da cuenta, porque ella como habla es murmura con todo el mundo. Y a veces nosotros tratamos de decir, y esto fue algo que hablamos hace 8 días, la autojustificación. Para mí mis pecados no son tan graves como los pecados de los demás. Y no entendemos que son pecados. Si yo entendiera esas cosas, yo llegaría y limpiaría mi casa, escarbaría por todo lugar, dejaría limpiecito y luego llamaría a los demás a que se gocen conmigo porque mi casa está limpia. Y no tengo que esperar que estén encima mío diciendo, hermano, tiene que cambiar, hermano, tiene que cambiar. No, nosotros somos capaces de entender porque tenemos esto que nos dice cuando estamos andando mal. Amén. Y vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Y no quiero andar mucho en esta parte, porque yo creo que esta es una parte de la que hemos hablado
Durante todo este año se ha estado hablando mucho, mucho en este lugar. Se ha hablado mucho, mucho. Y quiero que me acompañe a segunda de Pedro, no, perdón, primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este punto, por eso digo que no vamos a alargarnos mucho en este punto. Pero quiero que cada uno de nosotros entendamos algo. Y es que cada uno de nosotros tenemos algo para brindar en la iglesia, algo para dar en la iglesia. Ya hablamos de nuestro corazón y a grandes rasgos hablamos de la iglesia. Pero quiero finalizar esta enseñanza con que usted se sienta confrontado el día de hoy y que yo me sienta confrontado el día de hoy. Y es que ahora cada uno de nosotros nos vamos a transformar en esos hijos que estamos en la casa. Y esta, que es la iglesia, es la casa. Eso dice la palabra del Señor. Lo leímos, 1 Timoteo 3:16. Ahora, quiero que usted se sienta confrontado y yo también. Estamos llegando a la casa del Señor, nos alimentamos y no estamos aportando. Y usted va a decir, uy, el hermano está hablando de economía. No, no estoy hablando para nada de economía. No estoy hablando de ofrendas, no estoy hablando de diezmos, no estoy hablando de primicias. Porque cada uno da como propuso en su corazón. Entonces yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de su aporte a la casa. Es importante que el día de hoy nos vayamos confrontados con esto. Yo estoy llegando el domingo y estoy llegando a alimentarme con la palabra del Señor. Me alimenté, como el muchacho que llegó tarde de trabajar y llegué y pedí la comida. Ahora, ¿cuál es mi aporte a la casa? Entonces es bueno que cada uno de nosotros nos confrontemos. Y tal vez usted lo ha escuchado muchas veces, así que por eso dije que no vamos a ahondar mucho en esto. Pero no existe un ministerio de silla, no existe un ministerio de banca. A veces es fácil, y voy a decirlo claramente porque es algo que me ponía el Señor en mi corazón. A veces es fácil porque nosotros estamos entendiendo que es venir a la casa del Señor cada 8 días. Una dominical, vinimos, estuvimos acá, nos fuimos. Eso hace que nosotros no tengamos un compromiso directo con la casa. Y si yo tuviera que hablar de diezmo, hablaría del diezmo en cuanto a tiempo. ¿Y en cuanto a tiempo qué es? Los hermanos matemáticos. Hagamos un cálculo. 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿cuánto tiempo es? ¿168? Listo, 168 nos dice Pablo. 168 horas tiene una semana. ¿Sí? ¿Sí? 168 horas tiene una semana. ¿Quién me regala el 10% de 168? 16,8. Hermano, ¿usted le da 16,8 horas al Señor semanalmente? Nosotros tenemos acá una reunión y la reunión usualmente dura 1 hora y 35 minutos, 1 hora y 40 minutos, es lo que dura usualmente. Por eso digo, mi hermano, hay que entender algo, y es que una iglesia sana no habla de economía. Y quiero decirle, poco me interesa si cada uno de nosotros da ofrenda o da diezmo. Poco, porque cada uno da como el Señor da, para que usted tiene ya un propósito en su corazón. ¿Sí? ¿Que es necesaria la economía? Claro, pero por encima de eso, ¿qué me interesa a mí? ¿Cómo es su relación con Cristo? ¿Cómo es su relación con Cristo? Y por eso dije que quiero que estemos confrontados, que hoy salgamos confrontados. De que yo comience a pensar que ese don, eso que el Señor puso en mi corazón, ese talento que el Señor puso en mi corazón, que yo lo comience a poner en la obra del Señor. El Señor puso en mí un llamado a comenzar a trabajar con los niños. Vamos a comenzar a ayudarle a que comencemos a alcanzar niños. Pero no podemos seguir llegando a la casa pensando que es un hotel. Tenemos que comenzar a pensar, uno, y lo vamos a hacer el recuento rápidamente. Uno, aportar en la casa. Y vuelvo y digo, no hablamos de dinero, hablamos de lo más valioso, su corazón,
su talento, su don, comencemos a aportar eso en la casa. 2, vamos a comenzar a ver la casa y a tratar de que la casa esté linda. Y que la casa esté linda también depende de mí. No de que me digan, hermano, ¿quiere venir a hacer el aseo? No, si usted le nace. Porque debe dar conforme propuso en su corazón. Y lo más importante, comencemos a trabajar en el don que Dios nos puso. Porque nosotros somos las manos que alcanzan. Y las cosas que yo hago, en poca medida, no son tan grandes como el don que cada uno tiene para servir en el Señor. No puedo suplir, por eso es necesario que todos nosotros trabajemos. Hoy nos acompañan personas de Soacha que comiencen a trabajar en la obra en Soacha. No podemos ser solamente oidores. Y la palabra también es para suya. No podemos ser solamente oidores. Tenemos que comenzar a poner nuestro don en manos del Señor. Amén. Bueno, póngase de pie, mi hermano. Es importante que entendamos algo. Y es que si hoy se sintió usted confrontado, si se siente confrontado, ¿sí? Si se siente confrontado. Y esto me pongo a pensar de pronto, en mi caso, yo me estoy alimentando los miércoles en la sede central de Soacha. Allá me estoy alimentando los miércoles. Y si yo me estoy alimentando allá, pues yo tengo que llegar allá también a aportar. Y allá llego y trato de trabajar. Y si estuviera en otro lugar, tengo que acercarme y decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué soy útil? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué? Para hacer crecer la obra de Dios. Pero haciéndolo, como dice la palabra del Señor, sin murmuraciones. Si usted se siente confrontado, hágalo, mi hermano. Pero si usted siente que es una obligación, ya no lo haga. Ya no lo haga, soy claro, no lo haga. Si siente que es una obligación, ya no lo haga. Hágalo como propuso en su corazón.